que pues digamos que en últimas el CECIPA nos permitió a nosotros conocer una aplicación de las ecuaciones diferenciales que se llamó ecuaciones en diferencia. Ese tipo de ejercicio lo que nos va a permitir es poder profundizar en las matemáticas y también deslegitimar un poco esta idea de que las matemáticas van o son muy cortas, ¿no? De hecho, las matemáticas son tan amplias que pueden abarcar y tocan demasiadas aristas de ciertos conceptos, ciertos conocimientos. De allí se habla un poco de la interdisciplinariedad y las ecuaciones en diferencia son una aplicación un poco interesante con relación a un tipo de comportamiento que se llama un comportamiento de funciones discretas. Esa sesión la tuvimos la vez pasada con el profe Edgar y los que estuvieron lograron notar que tenía mucha relación con el tipo de ecuaciones diferenciales, pero no eran ecuaciones diferenciales de orden superior, mucho menos ecuaciones diferenciales de primer orden, que era lo que hasta el momento hemos venido trabajando. Sin embargo, pues digamos que fue otra forma de abarcar la idea de las ecuaciones diferenciales. Otros docentes van a ver muchos otros CIPAs donde se van a estar ofreciendo, digamos, algunas charlas, talleres o, en pocas palabras, como conferencias de ciertos temas en matemáticas. Yo por allí tenía también una conferencia con ustedes desde un CIPA, donde lográramos hablar un poco de las matemáticas desde ciertos realidades virtuales, que es donde podemos aplicar ciertos conceptos un poco más gráficos. Pero bueno, la idea es que tengamos esa distinción, lo que es un taller de refuerzo disciplinar y lo que es un CIPA. La idea es que ustedes asistan a ambos espacios. Yo sé que cada uno de ustedes tiene sus responsabilidades, sus compromisos y pues variadas como compromisos, tanto académicos como personales, pero la idea también es que aprovechemos estos espacios. Recordemos que pues la universidad en últimas es un espacio de aprendizaje. La misma palabra de universalidad lo dice. Universidad viene de universal y todo lo que nosotros allí podamos conocer a través de la universidad, a través de ella, pues sería bienvenido. ¿Listo? Entonces, no siendo más, con eso quería dar como el inicio de este taller de refuerzo disciplinar. Eh, para quienes de pronto hasta el momento no me han conocido, quienes entran por primera vez de pronto a este encuentro, pues mi nombre es Jefferson Botachi, soy el docente tutor del curso de ecuaciones diferenciales y la idea es que en este ejercicio podamos profundizar un poco más. Eh, Algunas puntualidades. Recuerden muchachos que ya esta semana cierra la tarea. Esta semana, el 13, que es domingo a las 11:55, ustedes deben estar colgando su tarea. La tarea, como ustedes bien lo saben, consta de 3 puntos. Un punto pues para ecuaciones diferenciales homogéneas, un punto para ecuaciones diferenciales no homogéneas y un punto que es de aplicaciones. Todas las tareas van a tener ejercicios de aplicaciones, así que es como muy cercano que nosotros nos acostumbremos a tener en cuenta que solucionar un problema en matemáticas simplemente es transferir un conocimiento disciplinar a un contexto aplicable. Entonces, bajo ese orden de ideas, quienes esta semana no han empezado, de pronto por diversas razones, tengan en cuenta que hay 3 ideas allí puntuales. Una, la participación en los foros. Recuerden que la participación en los foros tiene puntuación. Dentro de la rúbrica de calificación se asignan 10 puntos, ¿no? 10 puntos para calificar la tarea. Entonces, esa tarea máxima tiene un parámetro que es de participación. Mínimo, nosotros pues se califica una participación y ya pues todas las participaciones que ustedes tengan. Pero quien tenga más de 3 participaciones tiene el 100% de ese ítem de participación, de ese puntaje. Entonces, el domingo a las 11:55 cierra la tarea. Sin embargo, hasta el 10 es el jueves, si mal no estoy, hasta ese día hay plazo para, digamos, entrega de avances. Entonces, hasta ese día se miran los avances, bueno, no se miran los avances, se miran las entregas y dependiendo si está dentro del parámetro del día, pues simplemente se retroalimentan. ¿Por qué no se retroalimentan después? Porque ya lo que es el viernes y sábado, nosotros tenemos 48 horas hábiles para hacer procesos de retroalimentación, se encuentran los sábados, pero entonces se debe tener en cuenta ese juego de los tiempos, ¿no? Porque si ustedes entregan el viernes, muy posiblemente yo el sábado no pueda ya calificar porque no estaría entre los tiempos, entonces daría como prioridad a los que entregaron antes del 10 o hasta el 10. Digamos que esa es la idea de que no esperemos a entregar nuestros avances al,
qué sé yo, al viernes, sí, por ejemplo, que ya es 11, entonces ya no nos darían los tiempos. Ustedes pueden hacer su participación, ahí está el foro de discusión. De hecho, yo traje esto, por ejemplo, a hoy. Yo ayer retroalimenté bastantes avances de sus compañeros. Duré hasta que no terminé la última retroalimentación. No abandoné la plataforma de la universidad. Creo que hasta ayer eran las 11 de la noche cuando alguien entregó un avance y pues la retroalimenté pues para que a partir de hoy tuvieran como el tiempo de volver a avanzar dentro de lo observado. ¿Listo? Y ya pues ustedes hacen su aporte y eso permite. Las retroalimentaciones son muy importantes, muchachos, porque eso va permitiendo que ustedes van avanzando en función de mejoras. Cada vez que ustedes van avanzando, van mejorando cada entrega y eso pues permite que la calificación que ustedes puedan obtener de la tarea pues sea un poco más perfecta o simplemente pues se pronostique que sea más perfecta. ¿Listo? A quien, por ejemplo, participa por una sola vez, que ya sería la entrega de la tarea, pues básicamente está sin saber si hay opciones de mejora y pues digamos esta interacción y esta valoración continua nos permite que nuestra calificación, que en últimas no es más eso, una calificación pues sea mucho mejor. Pero cuando yo vengo a un proceso de reflexión y de retroalimentación y de aprender es aprender. ¿Listo? Entonces esa parte quería tocarla aquí. Bueno, voy a pasar muy rápido. Yo pienso que lo que vamos a hacer en este CIPA puntualmente es como ahondar un poco en las aplicaciones, ¿listo? Las aplicaciones porque, pues en últimas, las aplicaciones han sido como uno de los temas en los cuales los estudiantes han tenido como más inquietudes, han habido como más opciones de mejora, pero digamos si yo hago una comparación de la tarea anterior y esta tarea, pues al menos en esta tarea, o bueno, afortunadamente en esta tarea no han habido tanta sobredemanda de preguntas con relación al problema. ¿Listo? Han habido preguntas, pero han sido muy puntuales. ¿Listo? Entonces, la idea es que pasemos muy rápido por lo que es una ecuación homogénea, pasemos muy rápido por lo que es una ecuación no homogénea y abordemos uno, dos, si podemos tres problemas de aplicación de estas ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Listo? Entonces, esa sería como la primera parte y ya finalizando, pues simplemente si tienen preguntas, abordaríamos las preguntas, inquietudes, observaciones y si no las hay, pues pasaríamos por allí y simplemente concluimos la clase. Entonces, digamos que el objetivo fundamentalmente de esta sesión es que ustedes puedan ahondar un poco en lo que serían las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Pero pues evidentemente tocaría pasar muy rápido por lo que son las ecuaciones homogéneas, las ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Listo? Aquí les aparece una imagen. Esta imagen pues caracteriza lo que es una ecuación diferencial homogénea. Recuerden que las ecuaciones diferenciales homogéneas están igualadas a un valor constante. En este caso el valor constante es 0. Y pues a partir de eso se genera la ecuación característica y hay tres posibilidades, ¿no? Que las soluciones de la ecuación característica sean iguales cuando las ecuaciones diferenciales tienen. La ecuación característica tiene soluciones iguales, por ejemplo. Por lo general esto sucede cuando son trinomios cuadrados perfectos, eso sí no hay discusión alguna. Entonces, simplemente la solución general está dada en términos de ¿qué? Pues de un Euler a la mx por una constante más la segunda constante multiplicado por x. Y así se deriva, por lo general, cuando aplicamos las condiciones iniciales para poder encontrar los valores de esas constantes, pues encontraríamos por lo generales. Mira que esta tabla es una forma muy sintética de reducir un poco los cálculos, ¿no? Si las soluciones de la ecuación característica son distintas, ojo, y a la parte son reales, pues la solución está dada por esta ecuación y pues su derivada está por esta. O sea, de hecho, esto también es muy práctico, simplemente reemplazar los valores de las constantes y listo. Pero recuerden que esta ecuación característica simula una ecuación cuadrática, ¿no? Y las ecuaciones cuadráticas tienen una característica y es que si nosotros pensamos en una ecuación cuadrática, pensamos en una parábola. Y la parábola tiene tres posibilidades. Una, que la parábola toque el eje X en un punto. Estaríamos hablando de esta solución acá. Entonces, cuando la función toca en un punto, perdón, cuando tocan un punto, ese punto se llama raíz o en pocas palabras se llama la solución a la ecuación cuadrática, que en este caso pues es nuestra ecuación característica. Entonces en este caso por eso
La solución es una sola y por eso acá, desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, esa sería su ecuación. Cuando la ecuación cuadrática a partir de su parábola toca en dos puntos el eje X, pues decimos que tiene dos raíces. En este caso las raíces son las soluciones de la ecuación cuadrática, pero en este caso pues sería, pues estaríamos hablando de la ecuación característica. Y la tercera opción es que la parábola no toque en ningún momento al eje X. Cuando la parábola no toca en ningún momento al eje X, pues decimos simplemente que tiene raíces complejas. Entonces, esta es una forma de establecer que la ecuación tiene estas raíces complejas, por lo tanto, pues simplemente la solución estaría dada de esta forma, ¿no? La solución, como ustedes la pueden observar, siempre es seno por coseno y se escribe de esta forma. Ya la derivada, pues acá está. De hecho, pues esto es muy sencillo de derivar. Estas son funciones muy inmediatas, por lo tanto, su derivación va a ser muy inmediata. Entonces, esto que está acá, pues básicamente es lo que ustedes hicieron en el punto 1, el punto 2. No hay mucho allí por tocar, decir. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos estas ecuaciones diferenciales que aparecen acá de orden superior, nosotros podemos notar que en cada una de ellas encontramos ecuaciones diferenciales homogéneas. Y a cada una le podemos asociar una ecuación característica, ¿cierto? En este caso, pues está la fórmula que es y igual a Euler a la mx. Si yo derivo a m a Euler a la mx, pues me va a quedar m cuadrado o m. Y yo aquí hago un proceso de factorización y me termina quedando pues la ecuación característica que es la que teníamos acá, ¿cierto? Esta va a ser la ecuación característica que nos va a quedar. Y pues soluciono y termino encontrando alguna de estas soluciones de acá. Entonces, básicamente, pues resolver una ecuación diferencial homogénea es muy sencillo, puesto que una vez yo logro relacionar o asociar la ecuación característica, pues termino simplemente resolviendo una ecuación cuadrática y termino acá, pues en este caso, pues resolviendo alguna de esas tres, en alguno de estos tres casos, ¿no? Dependiendo la solución a la ecuación característica. No sé si esto es claro o si quiere avanzamos, porque pues me interesa un poco más entrar en la cuestión de las aplicaciones o pues si quiere hacemos un ejercicio, ya ustedes deciden. Pues no, profe, yo creo que ya pasar a la siguiente, al siguiente punto. O sea, a mí sí me gustaría que resolviéramos un ejercicio, pero de los ejercicios dos, de los segundos. De las no homogéneas. Listo. Ok, entonces, en ese sentido, quiero hacer también acá un anuncio y es que es importante usar la tabla. Esta tabla es importante porque nos guía un poco en cuestiones del razonamiento que se debe hacer con el ejercicio. Todos los tres ejercicios dentro de la plantilla tienen sugerida una tabla para poder nosotros pues avanzar en esa dirección, ¿no? Y pues vuelvo y reitero, la tabla es una manera de poder avanzar en función de lo que queremos nosotros como demostrar o plasmar, ¿no? Pues porque he encontrado trabajos que no tienen la tabla y son muy dispersos, se van un poco por las raíces, terminan haciendo cosas que no se deben hacer y pues se vuelve como un desgaste innecesario tanto para ustedes como por ejemplo al momento de uno querer revisar el ejercicio porque pues hay muchas cosas que no se deben hacer. Listo, entonces las ecuaciones diferenciales no homogéneas, pues la idea es la misma. De hecho, es curioso, por ejemplo, yo he encontrado trabajos que resuelven la primera ecuación diferencial homogénea y está mal resuelta, ¿no? Por ejemplo, he notado casos donde aplican separación de variables para poder integrar, bueno, no sé cómo lo hacen, pero terminan solucionando el primer ejercicio por medio de las ideas metódicas que habíamos nosotros establecido en la tarea anterior. Y ya pasan a la solución de las ecuaciones no homogéneas y ya pues esa parte sí la solucionan correcta. ¿Por qué? Porque pues en últimas están, digamos que abordando de forma correcta el segundo punto, pero pues el segundo punto se basa en lo que se debe hacer en el primer ejercicio. ¿Listo? Entonces,
Sin más, vamos a hacer un ejercicio de los que están allí. Vuelvo y digo, el objetivo de esta sesión es que podamos solucionar al menos dos, tres problemas. Recuerden que los problemas siempre son un poquito más largos, pero la idea es como ahondar más en la solución de problemas. En cada una de estas ecuaciones diferenciales no homogéneas, establecemos que son no homogéneas por pues la puntualidad de que cada una de ellas tiene al otro lado de la igualdad una función. Esa función puede ser una función polinómica, puede ser una función trigonométrica, puede ser una función trascendental, que en este caso es la de Euler a la 3x. Y con base en cada una de esas como relaciones, pues yo puedo así abordar el problema. ¿Listo? Por ejemplo, hagamos ¿cuál hacemos? De esos cinco que están propuestos. Esto lo E, tomo LE. Ah, ok, listo, hagamos LE. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantallas de la tablet. Dame un segundo, voy a compartir desde la tablet. Si puedo. ¿Les aparece en pantalla? ¿Ya? Sí, ya les aparece. Vamos acá. Listo, entonces ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces me decían que lee, entonces el lee dice de la siguiente forma, dice y prima prima más y prima es igual a x menos 8. ¿Listo? Acá, muchachos, hay que mencionar que pues, estos ejercicios tienen ciertos o ciertas parametrizaciones, es decir, ya hay algunos productos, algunos resultados que pues no hay que entrar en detalle pues a memorizar cada una de las soluciones características, ¿no? De las soluciones de la ecuación particular tampoco, porque ya hay unos cuadros que resumen estos ejercicios. En este caso, pues si nosotros avanzamos a la solución homogénea, por ejemplo, si esta es la solución homogénea, porque necesitamos conocer la solución homogénea, ¿no? Entonces, al caso de ser la ecuación homogénea, pues nosotros vamos a entender que esto sería m más m es igual a cero, ¿cierto? Bueno, de pronto siendo un poco más formal, diríamos que sería esto. Por lo tanto, la ecuación diferencial homogénea característica sería la ecuación de la forma m cuadrado más m igual a cero, que ya se resuelve ya se vuelve en un problema de álgebra, ¿sí? Un poco más sencillo. Yo acá factorizo m y eso me da de la siguiente forma, me queda m factor de m más 1. Y de acá es simple porque para que el producto de dos números reales sea cero, es cuando uno de ellos es cero o el otro es cero. En este caso, en el primer caso, ya sabemos que m sería cero, no hay más. Pero en el caso de m más 1, el único valor para que m más 1 sea cero es porque m debe ser menos 1. Y con esto, pues ya tenemos dos soluciones que, como dijimos anteriormente, son dos soluciones distintas, ¿cierto? En este caso, M1 es distinta de M2. Cuando M1 y M2 son distintas, ¿cuál aplicamos? Según la tabla que nosotros habíamos establecido. ¿Se acuerdan o no se acuerdan ahí? Entonces, según lo que dijimos anteriormente, cuando las soluciones de las ecuaciones características son diferentes, pues yo aplico que la solución de la ecuación va a ser de la siguiente forma. Euler a la, perdón, lo siento. Va a ser de la siguiente forma. M1x, ¿cierto? Más C2 por Euler a la M2x. Yo ya conozco acá los casos. Tengo C1, Euler a la M, pero ya conozco M, que en este caso es 0, más C2 de Euler a la M2, que es 1, entonces me queda X. Finalmente, Y va a ser igual a C1
esto tiende a 1, ¿no? Cuando Euler a la 0x, en este caso 0 por x es 0, por lo tanto Euler a la 0 tiende a 1, más 0 a la 2 por Euler a la x. Y esta sería pues la función general, o la ecuación general característica de este primer momento. Hasta aquí hemos tenido la ecuación diferencial asociada a la ecuación diferencial homogénea. ¿Listo? ¿Qué nos falta? En este caso nos falta ir a la función particular, ¿cierto? Porque en últimas la solución de la función, que en este caso va a estar dada por ¿quién? Pues va a estar dada por la función de la solución característica y por la función particular. ¿Qué nos falta entonces hallar? ¿Cuál es la solución particular? Pero la solución particular está dada según la función que nosotros a la cual se ha igualado este ejercicio. En este caso el ejercicio está dado por, nos lo está dando por x menos 8. X menos 8, ¿qué tipo de función es? Rápidamente. ¿Qué función es? Una función polinómica de grado 1, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser la función particular asociada? A ver, No, profe, no sé. ¿cuál? Listo, entonces, mira, cuando es una función polinómica asociada, pues simplemente lo que nosotros debemos asociar, en este caso, en esta situación, pues va a ser una función de la forma ax más b. ¿Listo? Si fuese una cuadrática, pues ya sería x más b, x más c. ¿Listo? Eso dependerá del tipo de función de la función particular que nosotros tengamos. En este caso, pues es ax más b. En eso, pues bueno, aquí lo que nosotros debemos establecer es que la función va a estar dada por, la función de yp va a estar dada por ax más b. Ya si yo derivo, en este caso, si yo derivo la primera derivada de yp, ¿va a ser quién? Pues va a ser a, ¿no? Y la segunda derivada, pues va a ser 0. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy al ejercicio de solución, donde me están planteando, me dicen que la función es y' más y' igual a x menos 8. En este caso, pues yo simplemente reemplazo y digo que y' es 0, ¿cierto? Y', que es esta de acá, es a, y esto es igual a x menos 8. Por lo tanto, en este caso, si nosotros vemos aquí, ¿quién va a ser el valor de A? Entonces acá uno iguala coeficientes por coeficiente a coeficiente, ¿no? Cuando uno tiene dos ecuaciones, uno iguala elemento a elemento, dependiendo, pues, digamos, el cuerpo de la ecuación. En este caso, si nosotros notamos en la parte izquierda, que es esta que estoy señalando en verde, no hay parte literal, es decir, no hay coeficientes con variable x, y al lado derecho hay una variable en x. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí en esta parte, porque en pocas palabras esto se puede reescribir como a más x menos 8, ¿cierto? Por propiedad de los números. Acá lo que podemos establecer es que la única opción que existe en ese momento para igualar es que el término en x, digámoslo acá, está dado así: x más a es igual a x más menos 8. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo igualo los coeficientes en x y a igualo los coeficientes, en este caso los coeficientes numéricos, pues voy a concluir que a es igual a menos 8. ¿Listo? Igualando elemento a elemento. Pero, si ustedes notan, si yo igualo eso allí, no me permite llegar a más, ¿no? Es decir,
En este momento, yo no estoy concluyendo nada, porque llego a que A es igual a -8, pero pues yo también necesito saber cuál es el valor de B. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Es decir, yo debo llegar a una solución de este ejercicio de esta forma. Si yo lo tengo hasta ahí, el ejercicio no me va a poder concluir quién es el valor de B, porque hasta ahí ya no puedo hacer más. ¿Qué es lo que hacen en estos casos cuando sucede esto? Pues simplemente voy a volver. Este es el razonamiento que vamos a volver a aplicar ahorita. Cuando sucede esto, pues simplemente nosotros la función particular asociada, pues la multiplicamos por x, ¿cierto? Y esto acá me queda ax cuadrado más bx, ¿listo? Y esta de acá, pues va a terminar siendo mi ecuación característica, mi ecuación particular asociada. Y ya ahí, pues las cosas suceden un poco similares, porque acá si yo derivo, mira que no vale la pena reescribirlas nuevamente como ax más bx más c, porque directamente si yo la derivo la primera vez, o sea, recordemos que la ecuación es y' más y' igual a 8 menos x, o x menos 8, a x menos 8, x menos 8. Si yo la derivo nomás en la primera derivada, yo me voy a dar cuenta que aquí en la primera derivada ya aparecería la constante, es decir, si yo quisiese colocar la constante que es c. Y aparte de eso, en esta ecuación diferencial homogénea no aparece c, perdón, no aparece y, aparece de y', entonces pues no vale mucho entrar en ese detalle. Se puede hacer, pero pues en últimas no va a suceder mayor cosa. Entonces si yo derivo acá, me va a dar, ya en este caso me va a dar 2a de x más b. Y si yo derivo nuevamente, me va a dar 2a. ¿Listo? Recuerden que b es una constante y la derivada de una variable, en este caso, que sería x, que sería la derivada de la función con respecto a x, va a ser 1. ¿Listo? Así las cosas, simplemente yo reemplazo. Quiere decir que y' es igual a 2a más y', que en este caso va a ser igual a 2ax más b. Y eso va a ser igual a x menos 8. Aquí pues simplemente yo reorganizo, como tenemos una suma no hay mayores complicaciones, es decir que yo puedo asociar este 2a con este 2ax, si yo la asocio, pues me va a quedar 2a más, perdón, más 2ax más b, y esto es igual a x menos 8. En este caso, si ustedes notan, yo puedo factorizar aquí a 2a, si yo factorizo a 2a, me va a quedar 2a de 1 más x. O, perdón, en pocas palabras, esto no me sirve. Yo simplemente asocio los que tengan, en este caso yo asociaría 2a más b como un solo elemento y los que tienen x, que en este caso sería 2ax, y esto va a ser igual a x menos 8. Bueno, de hecho lo podemos organizar según el orden que está al otro lado. Es decir, 2ax más 2a más b. ¿Listo? Entonces, si yo lo organizo de esa forma, ahorita puedo hacer lo que habíamos reflexionado anteriormente. En este caso, estos son los elementos que no tienen coeficiente, perdón, que no tienen parte literal. Entonces, acá yo sí puedo igualar término a término, que sería con menos 8. Es decir, que 2a más b es igual a menos 8. Y aquí puedo hacer lo mismo con 2ax. Como 2ax sí tiene coeficiente y tiene parte literal, pues entonces la puedo igualar con x. ¿Eso qué quiere decir? Que acá 2a es igual a 1. ¿Por qué a 1? Porque estoy igualando la parte de los coeficientes numéricos, en este caso, que el coeficiente numérico de x en este caso es 2a, y al otro lado, pues el coeficiente numérico es 1. Y acá es fácil concluir que a es igual a un medio. Y con base en esto, yo puedo concluir que si yo reemplazo el a por un medio, pues me va a quedar,
Como creo que, a ver si puedo recortar esta parte. Mm, ¿Listo? Listo, entonces acá es un medio. Si yo reemplazo esto acá, pues se simplifica el 2. Me va a quedar que esto es 1 más b igual a -8. Y en conclusión me queda que b es igual a menos. Y acá ya tengo el valor de b y acá ya tengo el valor de. ¿Listo? Entonces, aquí, pues en pocas palabras, la solución, ¿cómo sería? Pues sería básicamente la primera, que sería C1 más C2 de Euler a la X. Entonces, Y es igual a C1 más C2 de Euler a la X más YP. ¿Pero quién es YP? Pues YP terminó siendo, acá está. ¿Quién es YP aquí? A ver, muchos. ¿Quién termina siendo YP? Para yo tomar un poquito de agua mientras. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Entonces, ¿quién sería, en este caso, quién terminaría siendo YP? Mm, 2a Pues más b igual a -8. 2A más B. No, recuerden que YP lo partimos de acá, ¿no? O sea, es mi YP. Necesitaba saber quién era A y quién era B. En este caso ya tengo mi A y tengo mi B. En este Ujú. caso mi A es un medio, entonces sería un medio, ah, Ok. un medio de X cuadrado más B, que en este caso es BX, perdón, que sería -9. Ok. Sería 9X. ¿Listo? O porque esta es la que yo propongo para darle solución a la ecuación diferencial no homogénea. ¿Listo? Entonces allí ya termino haciendo la solución. Esta sería como la solución, ojo, ella sería la solución general. No voy a decir que eso está, perdón, está en función de X. Eso está en función de X y esta es la solución general. Lo que yo necesito encontrar acá, pues sería la solución particular. Para encontrar la solución particular, ¿qué debo yo tener? Las condiciones iniciales, ¿no? El ejercicio nos dice acá, deja yo miro el ejercicio, ¿dónde está? Acá. Bueno, nos da las condiciones iniciales porque simplemente nos preguntan por el problema. Pero si yo quisiera encontrar la solución particular, pues simplemente debo aplicar las condiciones iniciales. ¿Listo? Profe, Entonces, un buen, sí, cuando dime. te dan las condiciones iniciales, ¿solamente se sustituye? Sí, supongamos, por ejemplo, supongamos que nos dicen que y en 0 es igual a 2. ¿Listo? Por lo general dicen esto o dicen que y' de 0 es igual a 0, por ejemplo. Entonces acá lo que yo debo hacer es, si ustedes notan acá una función como de este tipo que les estoy en este momento resaltando, lo que nos establece es que hay un valor para X y un valor para Y que cumple esa relación, ¿no? Que para un valor evaluado en 0 el resultado es 2. Quiere decir que acá hay un valor para X que es 0 y un valor para Y que es 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reemplazo, por ejemplo, voy a reemplazar el valor. ¿Cuál es el valor de la función en 0? Pues 2. Entonces, acá yo digo 2 es igual a C1, no sé qué hacer con ese C1, más C2 por Euler a la 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy reemplazando el valor en 0. Más, pero no voy a escribir esto. ¿Por qué? Porque cuando esto es 0 se tiende a 0, cuando esto es 0 tiende a 0, ¿no? De hecho, cuando Euler a la 0 es, perdón, cuando Euler a la X, cuando X es 0, entonces Euler tiende a 1. Pocas palabras, esto quedaría
de la siguiente forma, C1 más C2. ¿Listo? Y, por ejemplo, para el siguiente caso, ¿qué debería hacer yo? Pues yo simplemente debería derivar. Es decir, yo derivo la función general en X, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo derivo en X, ¿qué va a pasar? Pues va a aparecer, desaparece este. ¿Están de acuerdo conmigo? Desaparece C1. ¿Por qué desaparece C1? Porque C1 es una constante, la derivada de una constante pues es 0, ¿no? Entonces, en este caso, me quedaría C2, ¿no? Quedaría C2 por Euler a la X, la derivada de Euler a la X, pues es Euler a la X, más X menos 9, ¿cierto? Esa sería la derivada, ¿no? Si yo derivo, en este caso, si derivo 2x, pues la derivada de 2x pues va a ser x, perdón, 2x, con el medio pues se simplifica, y la derivada de menos 9x pues es menos 9. Y acá, pues yo simplemente reemplazo el valor, que en este caso sería 0, ¿no? Como es 0, simplemente me va a quedar C2 por Euler a la 0 más 0 menos 9. En este caso, ¿qué va a pasar? Esto tiende a 1. Así que finalmente 0, porque y' evaluada en 0 es 0, es decir, que la función es 0. Por lo tanto, me queda C2 menos 9, lo que implica que C2 es igual a 9, ¿cierto? Haciendo un despeje algebraico allí sencillo, me doy cuenta que C2 es 9. Y ya, como yo tengo C2, ¿qué puedo concluir con C1? ¿Cuánto debe ser C1 por siendo C2 9? Esto me queda C2, esto es 2 es igual a C1 más C2, pero C2 es 9. Por lo tanto, 2 menos 9 es igual a C1. En conclusión, C1 es igual a menos 7. ¿Listo? En conclusión, pues, perdón, sí, C1. En conclusión, ya yo tengo la función particular. Entonces, ¿qué digo? Que la función particular de la ecuación diferencial no homogénea, ¿quién es? Pues va a ser C1, pero C1 ¿quién es? Menos 7. Más C2 por Euler a la X, pero ¿quién es C2? 9. 9 Euler a la X, y ya esto pues me lo sé. Más un medio de X cuadrado menos 9X. Y ya, esa sería, esa sería la solución de la ecuación diferencial no homogénea. ¿Es claro, Ajá. muchachos, hasta ahí? Sí, profe, gracias. Si ustedes notan, pues son bastantes como cálculos, más que todo son cálculos. Allí los procedimientos algebraicos. En últimas, uno que dice de estos procedimientos algebraicos, pues la primera impresión es que son muy largos, pero la verdad eso es como cuando usted comienza a hacer aseo en la casa, ¿no? Se va encontrando cositas por cosita y usted va buscando acomodar y acomodando, acomodando, pues se le va haciendo largo el tiempo, ¿no? Pero aquí, pues va a ser lo mismo, ¿no? Depende de la habilidad de cálculo que tenga cada estudiante. Entre más habilidad de cálculo tenga el estudiante, pues menos procesos tiene que hacer. Es más, actualmente pues existen ciertos algoritmos online donde tú puedes hacer estos cálculos. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues eso era lo que nosotros estábamos trabajando con relación a las ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Listo? Entonces, seguiríamos. mm, mm, Listo. Con lo siguiente, que serían los problemas. Eh, los problemas, digamos que es como la misma situación, ¿no? Es algo muy, muy parecido. ¿Me confirman por favor que les está apareciendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Sí les aparece compartida la diapositiva? No, 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 no. Solo lo Ok, veo a usted. que está... Ah, ok. Ahorita sí. Ahora sí. Listo. Dale, Erika, muchas gracias. Entonces,
Esa sería la cuestión para las ecuaciones diferenciales no homogéneas. La situación va a ser la misma para los otros casos, otras particularidades. ¿Listo? Vamos a hacer ahora un ejercicio un poco más interactivo. ¿Listo? Entonces, para ver por qué. Pero antes de eso, les quiero mostrar esta diapositiva que pone sobre la mesa esta parte de las posibles soluciones particulares. Por ejemplo, mira, si la ecuación es de tipo 1, es decir, si la situación es polinómica, por ejemplo, en este caso, pues simplemente nos dicen que asociemos una función polinómica, ¿cierto? Entonces, mira que ella nos dice lo siguiente. Si es necesario, yo puedo multiplicar por, en este caso, por por una variación en X, una variación independiente en X, y pues puedo hacer lo que yo hice hace un momento. Por ejemplo, acá, si la ecuación es polinómica de grado 1, pues sería simplemente AX más B, pero por lo general, o puede suceder casos donde necesite ese tipo de asociación no me lo permite avanzar mucho, entonces simplemente multiplico por X. Pero en general, si es un Euler, por ejemplo, me dice, pues es A por Euler a la constante en X. Si es un coseno, pues me dice que se multiplique por seno coseno. Si es una función polinómica por un Euler, pues simplemente sería esta función. Y así sucesivamente con todas, ¿no? De hecho, esta es una que yo tengo, pero hay otras que son más sencillas. De hecho, el director, dentro de sus web conferencias que ha realizado, ha puesto unas más prácticas. De pronto, a gusto de él, pues han sido un poco más amenas, pero pues en esencia lo mismo. Lo que pasa es que estas son un poco más genéricas y pues permiten un poco más de interpretación, para mí, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que yo quería? Ah, ok, quería hacer esto. Vamos a, vamos a tomar este link eh, y vamos a hacer como una especie de interacción. ¿Listo? Yo sé que la mayoría de ustedes, de hecho, Erika, creo que ya recuerdo muy bien, Gustavo, bueno, Gustavo esta noche me di cuenta que avanzó en el primer punto. John también vi por ahí que ya avanzó hasta el tercer punto, creo, hasta mal no estoy. Me acuerdo que sí avanzó. Robert también creo que por ahí ha avanzado hasta el segundo, tercer punto. Yo tengo muy en cuenta quiénes han avanzado en la entrega, entonces pues me atreví a pensar un poco porque la mayoría sí ha avanzado en de pronto recordar esta parte. Entonces, empecemos. De forma participativa pueden pueden abrir el micrófono y participar. Nos dan esta ecuación diferencial de orden superior no homogénea, donde la ecuación particular o la ecuación asociada en este caso es una ecuación de grado 2, es decir, x cuadrado menos 2x. ¿Cuál debe ser la función particular que yo debo asociar a esta? ¿La A, la B o la C? La C. C, dice Erika la C, ¿quién más? ¿Todos están de acuerdo con Erika? Vamos por la C. Muy bien, Erika, es correcto. La siguiente, tenemos una ecuación diferencial no homogénea y la asociación es una función trigonométrica, es decir, la función coseno de 2x. ¿Cuál debe ser, en este caso, la función particular? Creo que también es la C. Sí, muy bien, Erika. Efectivamente, ¿no? Cuando es una asociación se asocia a una función trigonométrica, lo más correcto es asociar esa función trigonométrica. Esta, mira que en este caso es compuesta, es la multiplicación de dos funciones, donde la primera función es una función polinómica de grado 2 y la siguiente función es una función trigonométrica. Perdón, es una función trascendental que es la función Euler a la 3x. Entonces, ¿cuál de las tres opciones podría ser la función particular? La La A, Sí, la A. muy bien. Mire que es correcto, ¿no? Mire que a pesar de que esta función cuadrática no tiene sus demás particularidades, es adecuado hacer esa formulación. Otra, mira, esta función asocia la función
Euler a la x y la función trigonométrica. Es también una multiplicación de dos funciones. ¿Cuál debe ser la función particular asociada? Pues, profe, creo que está entre la A y la C. De hecho, no, mira, Está entre la A y la C. La, ¿Cuál es la diferencia entre la A y la C? eso es lo que no veo, pero creo que es el Euler. No, ambas tienen el Euler. Sí, ahí está mi duda. Ambas tienen el Euler, pero hay una que tiene la X. En la es C, el la A. factor, en la C, el factor A coseno de 2x más B seno de 2x está multiplicado por Euler y por X. Dices la A, vamos a ver, Erika. No, no estoy Era tan la seguro. C. ¿Por qué es Ah, la C? No. Porque en este caso infieren dos funciones, ¿no? Y en este caso esas funciones, al ser trascendentales, es importante pues ir a la segura y multiplicar por X. Igual ese X siempre allí cuando se deriva se vuelve más una función, tiene una función más utilitarista para los fines del ejercicio que otra cosa. Esta, mira, dos sumas de funciones, una función constante y una función trigonométrica. ¿Cuál debería ser la solución particular asociada? La B. la B, sí, B. Está muy bien, excelente. Listo, muchachos, solamente nos pitiamos en una, pero pues la idea de ese ejercicio era que pues ustedes reconocieran, más que reconocer, pues asociaran lo que era pues la función particular asociada o asociable entre una ecuación diferencial no homogénea. Existen, como les digo, muchas tablas, pueden haber infinidad de tablas, bueno, tal vez exagero, pueden haber bastantes tablas que resumen este tipo de caracterizaciones de las ecuaciones diferenciales no homogéneas. Ya ustedes deciden cuál es de su mayor gusto, cuál sintetiza un poco más lo que ustedes quieren hacer o, en definitiva, cuál para ustedes es más clara. ¿Listo? Acá está la que yo les decía, es una forma de solución particular de las ecuaciones diferenciales no homogéneas. Pero ahorita sí entremos a los problemas. ¿Listo? Los problemas, ¿cómo manifestarlos? Digamos que los problemas en últimas es una interpretación de lo que nosotros estamos haciendo. Es una forma de ir más allá de un concepto que se vuelve un poco más, deja de ser tan algorítmico y procedimental y se vuelve un poco más de formular, resolver, asociar, identificar. Digamos que hay una amalgama de habilidades de pensamiento allí interesantes que cuando nosotros resolvemos un problema, pues comienzan a ser un poco más de utilidad, ¿no? De hecho, ustedes dentro de sus carreras de ingeniería, cada uno en su momento, pues tiene que solucionar un problema práctico de su contexto, ¿no? O al menos de su empresa, de su negocio, pues de la situación en particular que ustedes vivan dentro de pues dentro de su institución. ¿Listo? Este problema es de un circuito de RLC. Ya sabemos que pues en últimas allá hay unas caracterizaciones. Esta imagen que aparece acá es que en últimas la función en Q es simplemente la corriente que se establece allí del circuito, que si nosotros pensamos en la derivada y antiderivada, pues no es más que Q de T. ¿Qué nos dice el problema? Dice que pues, se aplica una fuerza electromagnética de 120 voltios en un circuito en serie de LRC. Dice que, que encuentren la corriente y carga el capacitor si la corriente está a cero y pues digamos digamos, la corriente y la carga están. La carga en este caso sería la derivada. Recuerden que cuando ustedes integran una función, la función es la antiderivada, ¿no? De la integral. O la integral es la antiderivada. Cuando, ¿cómo comprobamos nosotros si una integral estaba correctamente solucionada? Porque una integral puede estar solucionada, ¿no? Pero pues, ¿cómo nosotros corroboramos que una integral estaba correctamente solucionada? ¿Quién recuerda cómo corroboraba yo que una integral estaba correctamente solucionada?
derivando, ¿no? Si yo derivo la función integrada, pues me va a dar la función que integré. Eso se llama la antiderivada. ¿Listo? Entonces, intentemos solucionar este problema. ¿Listo? Para ello, pues nuevamente, hasta hay preguntas, digamos que en últimas, acá lo que ven es un proceso de interpretación, que yo acá lo resumo. Por ejemplo, que Q de t, pues en última va a ser la carga del concentrador en función del tiempo. Mira que allí Q de t, pues termina siendo la función de dependencia y todo está en función del tiempo, es decir, la variable independiente va a ser el tiempo, la función o la variación dependiente, pues va a ser la carga del condensador que está en Q de t. Y de T, pues va a ser o la corriente del circuito, en este caso el circuito LRC. eh, L, pues está dado por la induntancia y R, pues va a ser la resistencia. Y aquí ya está, pues digamos, este se estaba no me acuerdo si es para, creo que acá lo dice, de faradios, ¿listo? Entonces nos piden hallar la carga del condensador para cuando entre 120 voltios. Eso cuando entren 100 voltios al circuito. De hecho, acá hay una imagen que puede simplificar un poco lo que se dice, y es que hay una entrada, y esa entrada pues la que permite ese ejercicio. Hasta ahí es simplemente un ejercicio de interpretación. Digamos que este problema pues nos lo da más particular. Cada problema va a tener su dificultad y cada problema pues parte del contexto del problema, ¿no? Hay problemas que dependerán mucho del contexto. Este sería una aplicación de esta situación, pero trayendo a colación un poco lo que vimos en el CIPAS con el profe Edgar de las ecuaciones en diferencias, él planteaba algunas aplicaciones un poco más interesantes, perdón, en el contexto de los negocios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esas aplicaciones tenían un poco más de cercanía, por ejemplo, para una persona que esté más en el mundo de los negocios. ¿Listo? Quienes están mucho más metidos, por ejemplo, en ingeniería en sistemas, los de ingeniería electrónica, pues este se vuelve un lenguaje más cercano. Pero pues en última es una forma de interpretar y resolver un problema. ¿Listo? Entonces, intentemos hacerlo. No sé si hasta ahí hay una pregunta o si hasta ahí es claro. Claro, profe. Ok, entonces veamos. Nos dicen que el modelo del problema está dado. Perdón, el modelo del problema se establece por lo siguiente, que es L a la L, perdón, L de la segunda derivada con relación a la función en tiempo de t a la 2. ¿Listo? Más R de la función con relación al tiempo de d más 1 sobre c de la función con relación al tiempo de dt. ¿Listo? Como ya dijimos, podríamos reemplazar cada uno de los valores alcanzados. Por ejemplo, L está dado por 10, que es la induntancia de do de 2 de Q de T más R, que es la resistencia, en este caso será 300 ohm, de D de Q de T sobre dt, más 1 sobre C, que en este caso es de 0,02 faradios, de Q de T más ET, que está en 120 voltios. ¿Listo? Esta sería la ecuación. Esta sería la ecuación diferencial. Pero hasta acá hay una pregunta interesante. ¿Qué tipo de ecuación diferencial de orden superior es? ¿Listo? ¿Qué tipo de ecuación diferencial de orden superior es?
¿De orden 2? Sí, es de orden 2, pero particularmente, ¿qué tipo de ecuación diferencial es? ¿Homogénea o no homogénea? Yo creería que no homogénea. Exactamente, es una ecuación diferencial de orden superior, no homogénea, ¿cierto? ¿Por qué no homogénea? Porque está igualada, en este caso, a una función que es constante, ¿no? Una función constante. Eh, listo. Entonces, ¿cómo procedemos? Mira que ya una vez resuelto esto, ya básicamente el problema se reduce un poco de lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿no? Ya aquí lo único que debo hacer es asociar la ecuación diferencial, asocio la ecuación diferencial de orden superior homogénea, ¿no? ¿Y cómo sería homogénea? Pues va a ser la misma ecuación. Qué pena, muchacho, cuando escribo así muy rápido, escribo muy feo. Entonces, QT sobre esto más 300 de QT por DT más, ojo porque si yo hago esto 0,002 es lo mismo que tener, es lo mismo que tener ¿qué? Es lo mismo que tener 1 sobre 500, ¿no? Es lo mismo que tener 1 sobre 500, pero tengo una fracción sobre una fracción, es decir, que esto sería como tener 1 sobre 500 y por ley de los extremos, esto me va a quedar 500 sobre 1, ¿listo? Entonces, en pocas palabras, esto va a ser igual a 500 QDT. Igual a 0. Entonces, hasta ahí, lo primero que yo debo asociar es la ecuación característica. ¿Listo? Si yo asocio la ecuación característica, pues va a quedar de la forma 10m al cuadrado más 300m más 500 igual a 0. Pero, pues siendo práctico, yo puedo dividir todo sobre 10 y me va a quedar m más 30m más, más 30m más 50 igual a 0. Y acá ya quedo en una ecuación característica que no es más que una ecuación cuadrática que a partir del discriminante yo puedo saber si esto tiene solución real. Si yo calculo el discriminante, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 30 al cuadrado menos 4 veces 1 por c, que en este caso c es 50. ¿Se acuerdan del discriminante? Discriminante es el que me indica si la ecuación cuadrática tiene o no tiene solución. Entonces, ¿cuánto es eso? Creo. Voy a hacer las cuentas de acá. Sería 30 al cuadrado menos 4 por 1 por 50. Eso me da 700. Entonces, 700 es mayor a 0 y pues quiere decir que hay dos soluciones. Y como es positiva, quiere decir que tiene dos soluciones reales. Entonces, ¿cómo encuentro esas soluciones? Pues podemos hacer un ejercicio de completación, podemos hacer, bueno, utilizar cualquier método de factorización, pero pues utilicemos la fórmula general, ¿no? Que me dice que es más o menos, es menos b, más o menos la raíz del discriminante sobre 2a. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues ya tengo casi todo, ¿no? Quiere decir que m es igual a menos b. En este caso, b es 30. Quiere decir que me queda menos 30. Más o menos la raíz del discriminante. Yo ya sé que el discriminante es 700. Dividido
2 por 1, ¿cierto? Que sería 2. Y eso me queda como, voy a hacer un truco, hay un truco aritmético, quiere decir que esto, si yo abro la fracción en 2, me va a quedar menos 15 más o menos la raíz de, me quedaría 700 sobre 2, pero por propiedad de las radicales yo puedo meter el 2 como su cuadrado, ¿no? Si un número sale de una raíz es porque estoy calculando la raíz cuadrada de ese número. Quiere decir que si ingreso ese número a la raíz, pues simplemente queda el cuadrado de esa raíz. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que quedaría 700 sobre 4. Mire que el 300 ahorita simplemente lo que hice fue, pues el 30, perdón, lo dividí sobre 2, quedaría 30 sobre 2, perdón, menos 30 sobre 2, más o menos raíz de 700 sobre 2, pero vuelvo y digo, aplico la propiedad de los radicales que dice que si yo saco un número, un radical, sale como la raíz cuadrada de ese número, pero si yo lo ingreso, queda como el cuadrado de ese número. Quiere decir que el cuadrado del 2 sería el 4. Esto me da menos 15, más o menos. Eso me da 700 dividido 4, me da 175. Quiere decir que ahí tengo la raíz de 175. Listo. Entonces, esas serían las soluciones de la ecuación característica. Es decir, M1 va a ser menos 15 más o menos la raíz de 175 o M2 es igual a menos 15 menos la raíz de 175. ¿Ok? Entonces ahí ya encontré esas soluciones. ¿Cómo debo reescribir entonces la ecuación ahorita? Pues tengo que devolverme pues a la solución que yo había escrito anteriormente. Es decir, con base en la ecuación homogénea asociada, pues simplemente yo particularizo la solución general. Que en este caso, cuando las soluciones son diferentes y reales, pues simplemente es C1 por Euler a la MX, M1 más C2 por Euler a la M2X. ¿Listo? Acá ya conozco los valores, es decir, que eso sería Y igual a quién. Sería Y igual a quién a. Voy a calcular esos valores. Esto me daría. Acá está. Pues C1. C1 sería con el positivo. Me daría Euler a la menos 1.7 o 77x más C2 de Euler. Ya otro sería con el menos. Me daría menos 28.22x. ¿Listo? Y esta sería la solución general de la ecuación diferencial homogénea. ¿Listo? ¿Qué nos faltaría ahorita? Ya tengo la ecuación diferencial asociada homogénea. Me falta ahorita la ecuación diferencial asociada no homogénea. En este caso, la ecuación diferencial de orden superior no homogénea, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser la ecuación en este caso si la ecuación está igualada a una constante? ¿Qué creerían ustedes cuando es una constante? ¿A qué le deberíamos igualar? Los escucho. ¿A cero? No, a cero no podría ser, ¿no? La ecuación particular, como es una constante, la ecuación particular, como es una constante, pues debe estar igualada a una constante, ¿cierto? Entonces, en este caso va a ser igual Mm, a una constante, que en este caso la constante la va a llamar A. ¿Listo? Ojo, es ok, una constante. Si fuese una ok. función lineal, pues sería la forma X más B. Si fuera cuadrática, pues sería X cuadrado más BX más C. Si fuese trigonométrica, bueno, ya lo habíamos visto anteriormente. Listo, entonces, en este caso, compañeros, eh, aquí lo que yo voy a concluir es que aquí va a quedar igualado.
como no existe la segunda derivada, ¿cierto? Mira que la función está dada, pero la función particular está dada por y de t igual a a. Quiere decir que si yo derivo y derivo, si yo derivo una constante, ¿cuál es la derivada de una constante? ¿Cuál sería la derivada de una constante? La derivada de una constante es cero, ¿cierto? Entonces, en este caso, quiere decir que la primera derivada es cero, y si yo reemplazo esto acá, esto es cero. Si yo reemplazo acá la segunda derivada, pues si la primera derivada es cero, es porque la segunda derivada también es cero. Entonces, todo eso se hace cero. Y en últimas, pues yo qué voy a tener? Voy a tener esto igualado ¿a cuánto? Pues voy a tener 500 igualado a 120. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Porque me quedaría solamente esta parte de aquí. No sé si me hago entender en esta partecita. Esta partecita es clave en la solución de este tipo de ejercicios. Porque yo cuando asocio la función particular, simplemente lo que yo hago, pues es reemplazar la primera derivada, la segunda derivada y pues la función, ¿no? Asociada. Pero en este caso la función asociada pues va a ser esta. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que me quedo con esta parte de la ecuación, que es lo que yo había hecho aquí. Pero no sé si eso es claro, si hay preguntas o no hay preguntas. No, profe. Ok, entonces, siendo eso así, pues me quedaría pues que 500 de, en este caso, pues voy a llamarlo como y de P de t, es igual a, ¿cuánto fue el valor? Pues en este caso, el valor fue, perdón. En este caso, el valor va a ser a igual a 500 sobre igual a los 12. Creo que fueron 12 o 120. 120, profe. 120. Listo, entonces, aquí simplemente digo que simplifica los ceros y me queda que A es igual a 12 sobre 50. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la solución general de la función en el tiempo, pues va a ser la función homogénea, que era C1 de Euler a menos 1,77x más C2 por Euler a la menos 2 a la menos 228,22x más YP particular, ¿no? Pero en este caso YP particular, pues es una constante que es 12/50. Más de hecho, se puede simplificar un poco más. Puede quedar como 6/25. Y listo. Aquí ya tengo la primera solución o la solución general de la ecuación. ¿Qué debo yo hacer acá? Pues simplemente recordar un poco las consideraciones iniciales, es decir, me decía que la corriente iba a estar dada en cero, igual a cero, y que la condensación de Q de cero iba a ser también cero. En esto, acá lo que puedo pensar es que Q de t, perdón, yendo al contexto del ejercicio como lo vengo desarrollando, es que Q de cero, pues es cero, y Q' de cero también es cero. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo ya reemplazo el primer caso, que sería Q de cero, ¿qué va a pasar? Pues al reemplazar Q de cero, pues voy a entender que, por ejemplo, esto acá se va para 1 y esto acá se va para 1. Quiere decir que para el caso de Q de cero, que es 0, tengo que, ¿qué? Pues que, bueno, digamos, yo reemplazo esta parte aquí
voy a tener que 0 es igual a ¿quién? Pues cuando la función en Euler reemplazo 0 se da para 1, pues quedaría 1 por C1, quiere decir que eso es C1 más, en este caso, que sería C2. También va a suceder lo mismo. Tendría que derivar para conocer quién es la derivada, para conocerla en el valor 0, ¿no? Si yo derivo, perdón, me faltó acá, a 6/25. Ahora, si yo derivo la función, en t, pues va a ser menos 1.77x de C1 de Euler a la menos 1.77 de x más, perdón, menos 28.22 de C2 de Euler a la menos 28.22x. Y pues le haría una constante 0, quiere decir que esta desaparece. Y acá pues va a suceder lo mismo, ¿no? Como se va a calcular y de 0, y' de 0, en este caso esto tiende para 1 y esto tiende para 1. Quiere decir que acá me va a quedar menos 1.77x, perdón, 1.77 C1 menos 28.22 C2. Y creo o se crea un sistema de ecuaciones 2 por 2 donde me queda que C1 más C2 es igual a menos 6/25 y donde menos 1.77 perdón, CC1 menos 28.22 de C2 es igual a 0. Y este sistema de ecuaciones, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, pues al resolver o al encontrar yo quién es C1 o quién es C2, pues encontraría ya las particularidades. Vamos a intentar hacerlo por medio de una aplicación que resuelve sistemas de ecuaciones. ¿Les parece? Espera que estoy abriendo ya la aplicación. Ok, no le estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Ok, entonces aquí. Entonces, el sistema decía que era 1 para C1, 1 para C2, iban a estar igualadas a... Profe, no se ve la pantalla. ¿No se ve? Uh-uh. Dame un segundo que no sé por qué no se ve. No sé por qué se demora. ¿Ahí se ve? Ok. Sí, señora, ella Ahí sí, está bien. profe. Pues mira, acá está este sistema de ecuaciones. Es una forma de generar sistemas de ecuaciones, pero eso es la operación entre matrices. Acá se puede sumar, multiplicar, restar, hacer la transportada. Bueno, la base ortogonal de una matriz, todo lo que se necesite de matrices se hace desde acá. Y tiene la opción de generar soluciones de sistemas de ecuaciones. Pues, por ejemplo, yo tomo la primera, en este caso mi x1 y mi x2, pues va a ser C1 y C2 respectivamente. Entonces, por ejemplo, el coeficiente del primer C1 era 1 y el coeficiente del segundo C sería 1 también. Y ellos van a estar igualadas a 6 sobre 25, ¿cierto? Y el otro va a ser menos 1.77 C1 y el otro va a ser menos
0.22 C2. Y eso sí va a ser igual a 0. Simplemente yo le digo que me resuelva el sistema. Yo puedo escoger el tipo de método. Por ejemplo, el método de Gauss, el método de Gauss-Jordan, la regla de Kramer. Vamos a tomar esta, por ejemplo. Y él me da la solución. Y me da estas dos soluciones. Mira que las soluciones son un poco estrambóticas, ¿no? Me da la solución que es, el C1 me dice que es 16.932 sobre 66.125. Y el caso de C2 va a ser menos 1062 sobre 66.125. Y esas serían las soluciones para C1 y para C2. Si yo voy a mi problema, voy a compartir otra vez pantalla. Mm, que si yo voy a mi problema, pues la solución particular va a ser esta, ¿no? Es decir, la solución particular, voy a pegarla, va a ser esta acá. Va a ser esta más, ¿cuánto nos dio? 6.25. ¿Listo? Esta sería la función general, pero como ya encontramos los valores de C1, ya se vuelve la función particular. Entonces, en este caso, va a ser y de t igual a C1, ya conozco C1. Sería bueno que ustedes lo tomaran como decimales, pues, para no tener que escribir estos números tan grandes, que a veces estos números tan grandes no son para nada manipulables, ¿no? Y más en Word, que ustedes entregan en Word, eso se vuelve un poco tedioso tener que escribir y reescribir estos números. Entonces es mejor escribir el número decimal. 1.77x más C2, que sería, ¿cuánto dijimos? Menos 1062 sobre 66.125 Euler a la menos 28.22x más 6.25. Ahí ya tenemos la solución particular a la ecuación diferencial no homogénea. Como nos estaban preguntando por la condensación, ¿cierto? Para el caso de la función, cuando fuese en 1/30, pues acá es muy sencillo porque ya la condición de la pregunta, o sea, hasta acá nosotros podemos establecer que ya el problema me permite a mí resolver el ejercicio, o sea, ya el ejercicio hasta acá está resuelto, modela el planteamiento del problema, sí, pero aparte de eso, digamos que nos permite a nosotros avanzar en función a la pregunta. Nos están preguntando que, puntualmente nos preguntan que halle el valor para el circuito en el caso de que sea un 30avos. Entonces simplemente yo digo pues que acá tendría el valor de 1/30avos y acá esto se vuelve un ejercicio de calculadora. O sea, acá simplemente reemplazar en X 1/30, acá 1/30 y pues me va a resultar el valor. Esto ya pues el problema ahí quedaría pues resuelto, ¿no? No sé cuánto hará, pero pues yo creo que ya es un ejercicio simplemente de... Voy a apagar esta cámara que no sé por qué no me estoy apareciendo, no se me ve el rostro. Sé que se obtiene el resultado, ¿no? Porque en últimas eso es un ejercicio de cálculo. Esa sería una forma de resolver este problema, que es de circuito del RCE, pero pues digamos que en últimas el problema tiene esta estructura, este abordaje. Siempre el problema nos va a dar esas particularidades.
No sé, muchachos, si hasta ahí tengan preguntas, observaciones, inquietudes. No, profe, está bien. Una consulta, profe, es que en el punto, pues en el ejercicio de aplicación que yo tengo de ecuaciones diferenciales, me pide que haga una gráfica del ejercicio para plantear el problema. Esa gráfica se puede hacer muy básica. Quiero decir, a mí Sí, me tocó del péndulo, entonces, pues yo hice un dibujito ahí como básico como para saber el ángulo y el tiempo y bueno, y dónde va el tema de la gravedad y eso. Sí se puede sí, así. Erika, pues no hay mayor inconveniente con eso. La gráfica, pues en última, busca que identificar en el estudiante qué tipo de representación mental hay en el problema. De hecho, yo les traía este laboratorio digital donde pues nosotros podríamos, a partir de un simulador online, identificar cómo es el tipo de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, un péndulo no es más que esto que ustedes están viendo allí. ¿Listo? Mm. Y lo que nos dice, por ejemplo, los problemas cuando lo vamos a solucionar, ¿qué nos dice él? Pues que entre menor sea el ángulo, por ejemplo acá, el valor del ángulo pues tiende más a la función del seno en ese ángulo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un ángulo, por ejemplo, un ángulo pequeño, considerablemente pequeño, porque ya esto es relativo, ¿no? En este caso es relativo. eh, este ángulo pues simplemente nos está diciendo que eh, el ángulo cuando es más pequeño, de hecho la función seno, no sé ustedes cómo se imaginan la función seno, ¿no? La función seno tiene una característica que ella es periódica y hay algo bonito en la función seno, aquí me aparece acá una función seno, que ella en cierto punto, no escribí eso, no, en cierto punto tiende a parecerse a la función idéntica, ¿no? La función identidad. La función identidad dice simplemente que para cualquier valor en X tiene un mismo valor en Y. Eso es lo que dice la función identidad. Y la función del seno tiene esa característica. Vamos a ver si carga rápido. Quiero dejar ese tema. Pero Erika, pues en pocas palabras me desvié de tu pregunta, pero gracias por hacerla. No es simplemente sin hacer eso, ¿no? Por ejemplo, yo de ti, yo haría como algo esto así, ¿no? Un péndulo, que es lo que está sucediendo dentro del problema, ¿no? Entonces ese péndulo pues establece el comportamiento del problema y me representa gráficamente, ilustrativamente lo que el problema me está diciendo que estudie. No, acá tengo otras cosas. No me está dejando, no me permite abrir. Eh, es que no me sirve. Déjame, yo quiero ilustrar un poco lo que les acabé de decir. Si acá está. Seno de X. Esta es la función seno. Si nosotros vemos la función seno, ella tiene esta característica. ¿Qué nos dice cuando resolvemos ese problema? Que cuando el ángulo es pequeño, la función seno tiende al ángulo. Es lo que yo le decía, es esto, ¿no? La función identidad es esta línea que se observa aquí, así la función de la línea recta que dibuja esa diagonal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vemos, por ejemplo, un punto aquí, este punto que se va a ir moviendo, no me lo permitió dibujar. Eh, Vamos a ver si me deja. Listo, entonces, por ejemplo, ese punto D que ustedes ven ahí.
ese punto D le va a poner valores. Valor. Entonces mire que la función identidad que dice que los valores de la función en X van a ser siempre los mismos valores en Y, ¿no? Si ustedes observan ahí el valor en X, por ejemplo acá, que es 0.8, es el mismo valor en Y, que es 0.8. Es cuando ellos nos dicen que la función del ángulo, cuando el ángulo es pequeño, tiende al ángulo, pues es esto, ¿no? Mire que los valores del ángulo cuando son pequeños es básicamente hablar de la función seno. A mí ya cuando los valores son más grandes, ya no la función no tiende a ser la función seno. Y esto se da en un intervalo tanto positivo como negativo. Mire que ya por acá en 0,5 ya la función tiende a ser distinta al valor del ángulo. Entonces, cuando ustedes resuelven este tipo de problemas con los senos, pues en últimas la función termina dada como esta que está acá, ¿no? Por ejemplo, no se alcanza a ver. Por ejemplo, esta, ¿no? Mira que dice considera una varilla de longitud L a la que se le fija una masa en un extremo, suponiendo que la masa de la varilla es despreciable y que ninguna fuerza externa de amortiguamiento o motriz actúa sobre el sistema, entonces esta situación se puede modelar por una ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Pues la ecuación diferencial dice que teta de prima prima es igual a la gravedad sobre la longitud de la varilla por el seno del ángulo igual a cero, donde G denota la aceleración de la gravedad y teta, perdón, el ángulo entre el péndulo y la posición vertical de equilibrio, que es lo que estábamos acá, ¿no? Este es el ángulo, esta es la masa y esta es la longitud de la varilla, ¿no? Esta es la longitud de la varilla. Y después dice, si el desplazamiento es suficientemente pequeño, se puede realizar la aproximación de seno de teta igual a teta. Teniendo en cuenta lo anterior, se pide solucionar la ecuación diferencial. Entonces, mire que esto es lo que yo les estaba explicando ahorita acá en GeoGebra, que cuando la función en seno, conforme su ángulo es considerablemente pequeño, pues la función del seno es igual a su ángulo, que es esto que está pasando acá, que es la función identidad, que es esa la propiedad que tiene, que el valor de en X va a ser el mismo valor en Y, que es esta función que está acá. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese sería el ejercicio. Mire que este problema es mucho más sencillo que el anterior, porque acá, si yo reemplazo el valor de G y el valor de L, que son las longitudes, acá nos están dando, pues en pocas palabras yo ya tengo esto como una constante, entonces tendría prima prima, perdón, teta de prima prima, que sería la segunda derivada, más teta. ¿Sí? Porque nos dicen que seno de teta tiende a teta cuando teta es considerablemente pequeño. Y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, pero con la particularidad que, pues en este caso, la función no hay que resolverla por medio de una ecuación no homogénea, simplemente se resuelve con una ecuación homogénea. Y encuentro la función, en este caso la función particular, y ya simplemente reemplazo el valor, ¿no? Porque me están preguntando el tiempo transcurrido después de 40 segundos. Pero esto es mucho más sencillo, al menos más corto, perdón, porque sencillo no quiere decir que sea más corto para realizar. Y se basa en la idea del péndulo, ¿no? Esto que entre más ancho sea el péndulo, la oscilación del péndulo, pues el péndulo tiene un comportamiento un poco más caótico, ¿no? Eh, Creo que uno acá puede cambiar la gravedad, bueno, pero pues eso no importa mucho. Pero también acá dibuja el resto del periodo. Entonces, sí ese es el periodo. Bueno, esto es Súper. una herramienta digital que les puede servir para mucho. Me permite a mí, por ejemplo, conocer la energía del péndulo. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ve que la energía cinética y la energía potencial va variando. Y esto me permite conocer la energía total, ¿no? La energía total pues termina siendo una suma de sus dos energías en el ejercicio. ¿Qué otra cosa me permite? Bueno, acá dice velocidad, aceleración. Vamos a movernos que nos bota. Mira que acá nos presta los vectores de movimiento del péndulo. Es interesante también la cantidad de recursos digitales que hay para poder nosotros visualizar y entender un poco más, pues, cómo se comportan los movimientos, ¿no?
Ya, este es interesante porque nos permite saber cuánto dura el periodo. Mira que el periodo es de 1,7 segundos. Si yo aumento la oscilación del péndulo, pues el periodo va a ser ¿qué? Más corto, más largo. En este caso, la oscilación del periodo es mucho mayor. ¿Listo? Pero entonces es interesante, ya aquí me perdí un poco, pero es interesante, por ejemplo, cuando la longitud del péndulo es más corta, ¿no? ¿Qué va a pasar con el periodo, no? Entre a mayor longitud, la frecuencia es un poco más interesante, ¿cierto? Que cuando el péndulo tiene una longitud mucho más grande. Sí, es que cambió el periodo y no cambió el ángulo. Cambió la longitud, no cambió el ángulo, pero cambió el periodo o la frecuencia. Porque la frecuencia también es uno sobre el periodo. Y listo, muchachos, pues yo quería exponerles esa parte. Yo sé que no alcanzamos a hacer el de péndulo, pero pues vuelvo y le digo, es mucho más corto el ejercicio porque no tenemos que hallar las ecuaciones diferenciales no homogéneas. Entonces, pues el ejercicio se reduce un poco, mucho más con relación a los cálculos. Entonces, les agradezco mucho su participación, su asistencia. A usted, Eh, profe. de todas formas, recuerden Gracias, que profe. al viernes, perdón, al sábado, al domingo, deben hacer entrega a la tarea. Y pues nada, les deseo mucho éxito. En la primera entrega, pues me fue muy contento porque la mayoría de ustedes entregaron.